Ok, maravilloso. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Tomás Romero, soy el asesor académico. Este es el último taller del proceso de selección, que es como de estrategias, pero en realidad tiene este nombre tan llamativo porque también es para que hagan sus preguntas y dudas respecto a todo lo que se ha visto a lo largo de este mes. Y también vamos a hablar un poco sobre la estructura de un torneo, del TIUT, qué es lo que va a ocurrir y cómo pueden lidiar con eso. Entonces vamos a ir rápido. Es un taller bastante sencillo, corto y ligero, porque quiero priorizar el tema de las dudas. Puedes empezar, Carlitos. Tipo, puedes pasarlo. Ok, el contenido de este taller está estructurado en tres partes. En primer lugar tenemos la parte de estrategia, en segundo lugar la parte de torneos y en tercer lugar la parte de dudas. En la parte de estrategias vamos a ver cámaras altas y cámaras bajas, qué hacer en cada una, cómo debe ser la dinámica de parejas, cómo tomar notas, cómo estructurar el discurso. En torneos les voy a hacer como una línea de tiempo de qué es lo que ocurre en un torneo normalmente y qué es lo que ocurre en nuestro torneo interno. Y por último, la parte de dudas, si tienen respecto a contenido de talleres anteriores, sobre todo el de argumentación y el de tipos de emociones. Entonces, nada, dale, Carlitos. Ok, vamos a empezar con la parte de estrategias. Cámaras altas y cámaras bajas. Aquí pongo una frase que a nosotros nos gusta repetir bastante y van a escuchar muy a menudo y probablemente ya han escuchado, que es que los debates se ganan en prep time. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes un buen prep time con tu pareja y cuando tú estás seguro de lo que vas a hacer y tienes un desarrollo del caso lo suficientemente profundo dentro del prep time, es muy probable que tú estés preparado para lo que vaya a ocurrir dentro del debate. Entonces, la mejor estrategia siempre, siempre va a ser tener un buen prep time y tener una buena construcción del caso. ¿Por qué? Porque noten cómo el prep time es el único tiempo en el cual ustedes tienen el 100% de su atención en el caso y en construir sus argumentos. Cuando entran a debate después, tienen que escuchar lo que dicen los demás, tienen que estar pendientes de completar el caso, hacer poise, etcétera. Entonces, se tienen que dividir entre muchas cosas, ¿verdad? Y por eso es muy importante salir de prep time con una idea clara de lo que quieren hacer. Entonces, para altas y bajas las estrategias varían, por eso vamos a analizar cómo debe ser el prep time de cámaras altas y cómo debe ser el prep time de cámaras bajas, cuáles son las ventajas asociadas a cada una de las cámaras y desventajas. En tercer lugar, qué hacer cuando no sabes absolutamente nada de la emoción, tipo no sabes del tema, no lo manejas, etcétera. Y por último, qué es lo que tienes que hacer para ganar el debate desde cada una de estas cámaras. Entonces, Carlitos. Ok, cabe destacar que si tienen dudas, etcétera, me pueden interrumpir, lo pueden poner por el chat, estoy leyendo el chat y también pueden abrir su micrófono, no hay ningún problema. Empezamos con la parte de cámaras altas. ¿Cómo tiene que ser un prep time en cámaras altas? Cuando estamos empezando y sobre todo cuando somos novatos, a veces da miedo un poco ser cámaras altas porque te toca hablar primero y porque no sabes muy bien como que qué es lo que va a ocurrir en el debate. Es por eso que en el prep time lo más importante es priorizar la construcción del caso. Y cuando estamos priorizando la construcción del caso, esto se refiere a tener un caso mecanizado. Un caso que tú sepas exactamente, que tú veas la emoción y tú sabes, identificas rápidamente cuál es el caso intuitivo y qué es lo que tú tienes que hacer para probar tu caso efectivamente, ¿no? Es importante llegar a acuerdos rápido con tu pareja. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, algo útil dentro del prep en cámaras altas, sobre todo si eres alta de gobierno, es que en la medida en que ustedes se pongan de acuerdo lo más rápido posible, ojo, rápido no quiere decir incompleto, rápido quiere decir que los dos puedan tener entendimiento y control del caso, entonces mucho más rápido se van a poner a discutir cómo profundizarlo, cómo matizarlo, cómo justificarlo, etcétera. Es importante también que desde cámaras altas tengan un tiempo en el tiempo de preparación para sacar blindajes. ¿Qué son los blindajes? Los blindajes es que yo dentro del prep time, si soy alta de gobierno, pienso qué es lo que me va a decir oposición, tanto su caso intuitivo como las respuestas que va a tener ante mi caso.
Porque esto es súper estratégico desde cámaras altas y estratégico en general. Fíjense lo siguiente. Si por ejemplo yo soy alta de gobierno, tengo la presión de que me toca hablar primero, etcétera. Yo sé que alta de oposición probablemente está enfrentando un estrés como que similar al mío, porque solo tienen un discurso de por medio y tienen también un tiempo reducido para preparar su caso. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente ellos también quieren sacar el caso más sencillo y más intuitivo lo más rápido posible. Y si a ellos se les ocurre así de rápido, entonces a mí también se me puede ocurrir así de rápido y puedo empezar a construir respuestas para ese caso. Es algo súper estratégico, por ejemplo, desde el discurso del primer ministro o incluso desde el discurso del viceprimer ministro, hacer blindajes en el que diga, si oposición, por ejemplo, me quiere sacar este punto, independientemente de que lo hayan sacado o no, ya de una vez lo refuto. ¿Por qué? Porque esto no pasa de esta forma, porque esto no es tan importante como lo que yo te digo, las capas de refutación que hemos visto en los talleres. Porque esto es sumamente estratégico. Y cuando yo estoy hablando de estrategia respecto al debate, siempre nos vamos a referir de que la estrategia es maximizar tus posibilidades de ganar el debate, restándole posibilidades de ganar a los demás. ¿Y cómo tú le restas posibilidades de ganar a los demás? Quitándoles tiempo, tiempo en el que puedan profundizar sus análisis y presentar mejores análisis. Porque fíjense, si yo, por ejemplo, desde alta de gobierno salgo y digo, si oposición me quiere sacar este caso, porque pensé en el prep time cuál va a ser su caso, de una vez respondemos diciendo esto, esto y esto, y no es importante por esto y tal, no sé qué. ¿Qué significa eso para oposición? Que como oposición realmente es muy probable que pensó en ese caso, porque era el caso intuitivo, ahora ya no le basta con simplemente presentar su caso y ya. Ahora tiene que primero lidiar con las pre-refutaciones que tú hiciste, con tu blindaje y explicar por qué ese blindaje no funciona o no ataca realmente el argumento, y luego es que vas a poder presentar el argumento que habías preparado en el pre-plan. ¿Qué quiere decir eso? Que tú le estás imponiendo a oposición que tiene que hacer un análisis adicional que no estaba preparado para hacer. Y cuando no estaba preparado para hacerlo, entonces sencillamente, si ahora lo tiene que hacer, está perdiendo tiempo para presentar mejores justificaciones para su argumento original. Y si tienen menos tiempo para presentar esas justificaciones, es mucho más probable que el argumento sea mucho más débil y que tu argumento sea mucho más fuerte. Esto no solo aplica, por ejemplo, para la cámara alta, porque desde cámaras altas lo que hay que tomar en cuenta es que hay dos cámaras que vienen por debajo de ti que no sabes qué es lo que van a decir. O sea, tú no tienes ni idea. Y tú es importante que te prepares para eso. Si tú, por ejemplo, desde alta de gobierno, pensaste que oposición podría sacar el caso X y resulta que alta de oposición no saca ese caso X, sino que saca un caso Z, igual es algo súper estratégico desde alta de gobierno decir, incluso si la baja de oposición me quiere decir tal, tal, tal y tal y tal, lo prerrefuto de una vez por esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque así cuando la baja quiera sacar ese caso que probablemente será el caso que tenían porque es el caso que queda, entonces tienen esa carga adicional, les estás quitando tiempo, tienen menos posibilidades de justificar y presentar un buen argumento, por lo tanto es mucho más probable que tú desde cámaras altas te estés posicionando por encima en el debate. Y por último, en el prep time, es importante tomarse un tiempo de estructura del discurso, de preparar el discurso. ¿Cómo se ve esto? Yo, por ejemplo, con mi pareja, cuando estamos en cámaras altas, llega un punto en el prep time en el cual decimos como que, ok, ya, basta, ya los dos entendimos el caso, ya sabemos por dónde nos queremos ir, etcétera, vamos a callarnos y cada uno va haciendo su trabajo. La primera persona oradora va mecanizando el caso y la segunda persona oradora puede ir sacando otras líneas argumentativas o sacando el contracaso, es decir, sacar el blindaje para sacar las pre-refutaciones de una vez. Eso nos permite a nosotros estructurar el discurso de mejor forma. ¿Por qué es importante estructurar el discurso dentro del prep time? Porque no vas a tener tiempo en el debate, porque literalmente solo tienes uno, dos, máximo tres discursos antes de que a ti te toque hacerlo, y es importante que tú ya salgas desde el prep time con algo preparado para que no te quedes corto, pero en segundo lugar, para que puedas trabajar mucho más rápido. Entonces, en cámaras altas, en el prep time, no priorizamos tanto tener muchas ideas y muchos argumentos, porque es preferible tener uno o dos argumentos bien probados a tener 5, 6 argumentos que al final se quedan en ideas o en premisas porque no terminas de mecanizar,
porque ahí literalmente lo único que hiciste fue darle contenido a tu cámara baja para que se roben ese material, lo expliquen mejor y te ganen el debate. Entonces, desde cámaras altas es preferible tener pocas ideas, pero ideas atingentes a la emoción y bien mecanizadas. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, que tiene ser cámaras altas? Creo que, en primer lugar, la posibilidad de definir y encuadrar el debate. ¿Cómo se ve esto? Cuando tú, por ejemplo, desde alta de gobierno, desde alta de oposición, tienes la posibilidad de decir, en primer lugar, y de justificar cuál es la métrica, cuáles son los choques más importantes del debate y por qué esos choques son los más importantes del debate, tú preparaste tu argumentación en función de esos choques y en función de esa métrica. Porque esto es un grado de ventaja. Porque si, por ejemplo, las cámaras bajas o el resto de las cámaras, en caso de ser alta oposición, había pensado en una métrica distinta o en un clash distinto, ellos ahora van a tener que ocupar tiempo de su discurso para explicar por qué el clash, las definiciones o el encuadre que tú presentaste no es de esa manera o no es el más importante. Y segundo, compararlo y justificándolo con el clash o la métrica que ellos querían preparar, que ellos querían traer para el debate. Entonces es un análisis adicional que nuevamente lo que les hace es quitarles tiempo, menos probabilidades de presentar mejores análisis. Bueno, cuando hacen buenas comparaciones y buenas ponderaciones, por ejemplo, en debates más avanzados, sí es importante estar preparado para eso, pero por ejemplo en debates en el nivel que estamos manejando actualmente, es algo súper ventajoso tener la oportunidad de definir la moción y decir qué va a ser lo más importante y por qué nos tenemos que basar en esa métrica, y eso lo puedes hacer desde cámaras altas. En segundo lugar, como lo que venía diciendo anteriormente respecto a la imposición de cargas. Si tú desde alta de gobierno, desde alta de oposición, ya pre-refutas argumentos de la otra bancada antes de que salgan, antes de que, por ejemplo, lo diga la Cámara Baja, antes de que lo digan los vices, entonces esas personas tienen una labor adicional en su discurso. Cuando tú dices, si oposición me quiere probar la efectividad depende de X y Y mecanismos. Y si no me explican X y Y mecanismos, entonces no tienen efectividad y no pueden ganar. A oposición ya no solo ya no solo le basta con decir que hay efectividad, ¿por qué? Porque lo digo yo, sino que tiene que chocar con los análisis que tú dices de que la efectividad depende de X y Y. Nuevamente les estás quitando tiempo, estás imponiéndoles cargas de una forma para que su caso se pueda preponderar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no sé absolutamente nada de la moción y estoy en cámaras altas? Ok, este es como que una situación difícil, sobre todo cuando uno está empezando, ¿verdad? Y aquí la recomendación, por ejemplo, varía si soy alta de gobierno, si soy y soy alta de oposición. Por ejemplo, si soy alta de gobierno y no sé absolutamente nada de la moción, me va a tocar salir primero. Tengo que hacer esfuerzos significativos en el prep time para intentar traspolar algunas cosas de esa moción a cosas que yo sí conozca, y lo que me permita sacar, por ejemplo, un caso genérico que de alguna manera se pueda ponderar dentro del debate. Por ejemplo, sale una moción sobre el sistema político en Egipto y que Egipto debería ser X o Y medida. Tú no tienes ni idea de absolutamente nada de Egipto, no sabes nada de su sistema político, qué es lo que está pasando allá, por qué estamos debatiendo esto, no sé absolutamente nada, pero ahorita me toca salir y defender una medida que se tiene que aplicar en Egipto. ¿Cómo la defiendo? Tú simplemente lo que tienes que buscar es como que entender o traspolar ese conocimiento que tú no tienes a conocimiento que tú tienes. Por ejemplo, a lo mejor yo no sé específicamente qué es lo que está pasando en Egipto, no sé específicamente por qué situaciones sociales, políticas, económicas están pasando, pero me puedo hacer una idea, ¿no? Puedo saber como que, bueno, por ejemplo, Egipto es un país de África, ¿verdad? Normalmente hago características respecto a inestabilidades políticas en África, como normalmente tienen como que democracias muy consolidadas. Eso, por ejemplo, no sé, si sé que tiene, como por ejemplo, sé que Egipto, por ejemplo, es un país que participa mucho en estos temas de Medio Oriente, el petróleo y tal, y las sociedades de Medio Oriente, cómo funcionan. No tengo necesariamente que tener información sobre Egipto, simplemente tengo que intentar relacionarlo con algo que yo sí conozca y que sí sean como que de conocimiento general, y explicar cómo el caso se mete dentro de la comparativa, ¿no? Y a partir de ahí eso sería como que lo más importante.
Es otra cosa que puedes hacer cuando no sabes nada de la emoción y eres alta de gobierno. Aceptar POIs. Y esto porque es estratégico. Porque puede, por ejemplo, que las cámaras bajas o hay otra cámara del debate, otra bancada, sí sabe un poco más de la emoción. Si tú les aceptas POIs, ellos a lo mejor te van a preguntar que caracterices X cosa, que hables tipo de cómo queda este clash dentro de la comparativa. Cuando tú les aceptas el POI, tú ahí lo que estás recabando es información sobre por dónde se ve su caso. Y entendiendo que estamos en situaciones desesperadas, porque yo no sé nada sobre la emoción, yo saber que oposición me está pidiendo que caracterice X cosa, incluso si yo no sé cómo es X cosa, me da de que, ok, el caso de ellos se va a ir por aquí, me puedo ir metiendo por aquí, ahí puedo meterle un análisis para ser más comparativo y así. En última instancia, por ejemplo, si soy alta de gobierno o incluso a veces si soy alta de oposición, conviene arriesgar el primer discurso por tener un buen segundo discurso. ¿Cómo se ve esto? Si de verdad no sabemos nada, o sea, no tenemos ni idea, nada, hacemos lo mejor que podamos para sacar el caso voice, que haga engage, para que esto le dé información a la segunda persona oradora respecto a los demás, etcétera, y más información pasa en la posición, va a presentar respecto a qué que puedes refutar. Entonces, es arriesgar tener como que no un mal primer discurso, sino como que un primer discurso mucho menos informado, intentar recabar la mayor cantidad de información en ese primer discurso para que el segundo pueda llegar y comparar con el resto de las cámaras. ¿Cómo se gana un debate desde cámaras altas? Lo más importante desde cámaras altas siempre es mantenerse relevante, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Fíjense que cuando soy cámaras altas, todavía quedan muchos equipos, muchos discursos que yo no sé qué es lo que va a pasar ahí. Es decir, yo tengo incertidumbre, yo no sé qué es lo que va a pasar. A mí lo que me conviene más para manejar esa incertidumbre es que mi caso sea lo suficientemente relevante para que los equipos tengan que compararse con eso. Eso parte, por ejemplo, de tener un buen prep time, de tener el caso mecanizado, de tener un caso con análisis de relevancia de por qué esto lo que yo digo es el más importante del debate, ¿verdad? Parte también de tener un buen nivel de engage. Si, por ejemplo, yo ya hice mis discursos de cámaras altas a debate de bajas, tengo que pedir muchos puntos de información para restar los puntos de las bajas, para decirle al panel, ojo, que nosotros ya habíamos dicho X cosa, por lo tanto ese argumento no queda, etc. También conviene mucho lo que vengo diciendo desde hace tiempo, quitarle tiempo a los demás equipos y poner ponerles explícitas sobre tu material. Es muy estratégico de cámaras altas, es decir, cómo lo que tú ya probaste es suficiente para defender la comparativa desde tu bancada y cómo independientemente de lo que tú vas a ganar en esa comparativa. ¿Por qué? Porque aquí es donde suelen las vas a jugar a decir, mi alta no probó lo suficientemente bien su impacto, no quedó bien probado, yo lo voy a explicar mejor y les voy a ganar. Y listo, y te ganaron. Entonces, lo que tienes que hacer tú desde alta de gobierno y desde alta de oposición es decir, mira, quedó lo suficientemente bien probado por esto y esto, y ya es relevante por tal y tal. Entonces, si la cámara baja se quiere intentar robar tu caso o intentar robarte el análisis, tiene una carga adicional de explicar por qué en realidad tú no habías sido suficiente con tus explicaciones, por qué en realidad no se ponderaba y tal, no sé qué, y luego se puede hacer tu análisis. Menos probabilidad de un discurso lo suficiente de todo en debates novatos. Eso es lo que ocurre en cámaras altas y cómo lo tenemos que ver. ¿Hay alguna duda por el chat, por post, o podemos pasar a cámara? Ok, Carly, puedes pasar a cámaras bajas, por favor. Gracias. Ok, tiene que ser estrategia en cámaras bajas y cuando entro en el PEPTEM en cámaras bajas, lo importante aquí es, por ejemplo,
y dar. Y como yo soy baja de oposición, yo leí la opción y dije, mira, obviamente el caso intuitivo, o sea, el argumento más intuitivo de gobierno es este, el argumento más intuitivo de oposición es este. Más que yo creo que si te ocurrió a ti a los 30 segundos del prep time, probablemente tu cámara alta también se le ocurrió a los 30 segundos del prep. Entonces, es bueno tener el caso genérico y guardar ese caso genérico por si acaso alto expliquen, pero es importante que tú en cámaras priorices la idea. Es decir, ya yo identifiqué los dos argumentos intuitivos de gobierno y oposición. Yo lo que tengo que hacer es pensar qué otros clash pueden existir en el debate. A lo mejor hay un clash de hay un clash hay un clash de efectividad en la medida, hay de muchas cosas. Los tienen muchos clashes, pero esos son cosas que estamos discutiendo. Si yo sé que las cosas se van a ir, por ejemplo, la efectividad medida y si la medida va a ser, va a ser, no servir, yo, por ejemplo, puedo pensar en un caso sobre legitimidad de la medida. Si independientemente de si tipo va a funcionar o no, pues es bueno que se hagan esfuerzos por hacer medida y porque hacerlo sería como que lo suficientemente bueno para ganar el debate, simplemente considerarla, la legitimidad de la medida. Identificar esos distintos clashes es lo que a mí me permite generar distintas líneas argumentativas. ¿Y a qué se refiere, por ejemplo, con lo de la construcción en mesa? Tu caso de cámaras bajas, cuando tú haces el proyecto en cámaras bajas, tú sales con distintos planes. Tú dices, ok, si pasa esto, entonces yo voy a hacer esto. Y si pasa lo otro, entonces yo voy a hacer esto. Y tú tienes que estar lo suficientemente preparado para desarrollar el caso dependiendo de lo que ocurra. Es decir, el extensionista tiene que estar preparado para eso. Porque tú vas a llegar a debate y empezar a debate en cámaras altas, las cámaras altas mi cámara alta sacó esto y tal, no sé qué, lo explicó bien, o no lo explicó bien, me puedo robar este punto. Ah, pero fíjate, no explicaron la otra idea que a mí se me había ocurrido. ¿Por qué no la explicaron? Por lo que yo les dije anteriormente, porque en cámaras altas están priorizando construir el caso más intuitivo y probarlo bien, y no están priorizando una lluvia de ideas. En las cámaras bajas priorizamos una lluvia de ideas y construimos. ¿Qué ventajas tiene ser cámaras bajas? En primer lugar, obviamente tienes más tiempo para preparar el discurso, pero ese más tiempo para preparar el discurso se ve contrarrestado con el hecho de que a lo mejor el material que habías preparado capaz se lo roba o lo quema tu cámara alta y es muy difícil que tú lo puedas sacar y que te puedan dar crédito por eso. Otra ventaja de cámaras bajas, como tú, ok, Pedro levantó la mano. Pedro, cuéntame. Ok, tengo una duda. Tú desde la cámara baja nunca puedes refutar a tu alta, ¿cierto? ¿O si puedes? O sea, no es que no las puedes refutar, tú puedes señalar cómo está fallando tu cámara alta para defender la posición que les tocó defender en el debate. Algo que tú no puedes hacer en cámaras bajas es ser totalmente contradictorio con tu cámara alta. Es decir, si tu cámara alta está hablando de que el cielo es azul, es difícil que tú puedas tener una extensión respecto a, no, mi cámara alta está totalmente equivocada, el cielo no es azul, el cielo es verde. ¿Por qué? Porque eso es como que acuchillamiento, ¿verdad? Y como que no, o sea, no se permite dentro del debate porque se supone que no deberían haber contradicciones porque estamos defendiendo lo mismo. ¿Qué tú sí puedes señalar? Mira, mi cámara alta quiso explicar que el cielo es azul, pero le faltaron muchísimos mecanismos para que se pueda entender por qué el cielo es azul. Yo te lo voy a explicar. Y como yo te lo estoy explicando, entonces mis análisis están mejores y son más importantes y le estoy ganando a mi cámara alta por esto. ¿Sí queda claro? Entiendo. Y tengo otra duda. Si yo entonces, por ejemplo, tengo que defender que el cielo es azul y mi cámara alta pasó todo el discurso hablando de por qué el cielo es verde, entonces yo no tengo salida o tengo que ver cómo defiendo la barbaridad que Sí, o dijo la sea, alta. hay escenarios en los cuales la cámara alta sí puede hacerlo muy, pero muy mal, tanto que definen y describen el debate de una forma que es imposible para que el gobierno lo pueda ganar, por ejemplo, contradiciendo el infoslide o yendo en contra de lo que ellos tienen que defender.
Esto normalmente va a ser señalado por las oposiciones. Es muy probable que oposición vaya a señalar esta contradicción y que tú te puedas agarrar de esto. Si oposición no señala esa contradicción, la Cámara Baja sí la puede señalar y sí puede explicar cómo el caso en realidad no es atingente a lo que ellos tienen que defender, pero estos escenarios son como que muy poco probables. O sea, es muy poco probable que una Cámara Alta vaya a ir totalmente contradictoria a su carga, ¿verdad? Pero en caso de que ocurra, tú desde baja de gobierno tienes que, o desde baja de oposición tienes que explicar por qué, por qué el caso de ellos es contradictorio y por qué no responde efectivamente a la moción y luego es que sacas tu carga. Tú no puedes simplemente venir a decir, ok, no me importa lo que me dijo la Cámara Alta, yo les voy a decir que el cielo es azul porque eso era lo que hay que defender en este debate. Tú tienes que explicar por qué el hecho de que tu Cámara Alta haya defendido que el cielo es verde es contradictorio con la moción, no hace que la moción pues, se pueda debatir y a partir de ahí el verdadero caso es el que tú vas a presentar. ¿Sí entiendes el análisis que tienes que hacer? Perfecto, muchas Ok, gracias. maravilloso. Con las ventajas de cámaras bajas, eso, tienes más tiempo para generar análisis y respuestas y tienes toda la información de los casos. Esto es distinto a lo que ocurre en cámaras altas donde tú no sabes lo que van a sacar las bajas. Aquí en las bajas tú ya sabes qué fue lo que pasó y por eso tienes más oportunidades de responder y generar más análisis profundos. ¿Y cómo se contrarresta esto? Que por ejemplo tú tienes que lidiar con las definiciones que haya dado la cámara alta, con las prerefutaciones que han hecho las cámaras altas y cómo tienes que lidiar con que a lo mejor te están intentando quitar tiempo a ti. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no sé nada sobre la emoción? Aquí la cosa no está tan grave como cuando soy cámaras altas. Lo primero y más importante, engage con cámaras altas. Tú vas a utilizar el tiempo de cámaras altas y tú les vas a hacer preguntas. Tú les vas a pedir, ¿me puedes explicar cómo ocurre esto? ¿Me puedes caracterizar X actor? ¿Me puedes caracterizar tal cosa? Eso lo que está haciendo es que te están dando a ti información sobre qué es lo que puede ocurrir en el debate. Como tú no sabías de cuál era la información correcta, cualquier información que ellos te den adicional para que a ti tú puedas construir el caso es altamente valorada. ¿Qué es otra cosa que puede ocurrir? Si tú no entiendes la emoción, o si la emoción es muy confusa o muy complicada, podría ocurrir que en cámaras altas el debate también está confuso y está complicado. Y eso significa que el panel a lo mejor no está entendiendo muy bien qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué podría ser muy estratégico en ese escenario desde cámaras bajas? Aclarar el debate y simplificar la moción. Es decir, explicar cómo esta moción que habla sobre, no sé, el sistema político de Egipto y tal, no sé qué, bla, 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 en realidad es simplemente un debate sobre si deberíamos permitir que X personas voten o que no voten. Eso es lo que está detrás de la moción y eso es lo que estamos debatiendo. Cuando tú simplificas la moción y aclaras el clash y tu caso va respecto a ese clash, respondiendo explícitamente a ese clash, normalmente el panel lo agradece. ¿Por qué? Porque si a lo mejor no estaba quedando muy claro desde cámaras altas, el hecho de que tú lo estés haciendo más explícito hace que el debate sea mucho más legible para el panel y también sea mucho más probable que entiendan mejor tus explicaciones en la medida en que tú tienes más atingencia. ¿Qué es otra cosa que puedes hacer desde cámaras bajas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no sé absolutamente nada y mi cámara alta sí sabe lo suficiente o sabe más que yo y sacan un caso atingente? Porque yo en cámaras bajas a lo mejor presenté distintos casos genéricos y mi cámara alta sí fue como que directa con aplicando el caso a lo que va de la moción. Algo súper estratégico es responder a la otra bancada. Es decir, asumir que directamente tú con tus explicaciones, con tu caso genérico, probablemente no le vayas a ganar al caso todo profundo y caracterizado de tu cámara alta, pero tu caso genérico sí que le puede ganar a las oposiciones y obviamente como las explicaciones que les voy a hacer después, siempre es preferible tener un segundo lugar que tener un cuarto lugar y cómo tú puedes utilizar como que esa ventana de oportunidad que tienes como que de mayor tiempo y de la información que recabaste para vencer a la mayor cantidad de cámaras que puedas. A lo mejor no sacas un primero, pero no vas a salir cuarto y eso es mejor. Y obviamente escuchar con mucha atención, porque si las cámaras saben, entonces básicamente te están dando información para el caso y si no saben, entonces es información para que tú te metas en sus vacíos, en sus huecos argumentativos, que tú puedas ver cómo simplificas la emoción y se la explicas mejor al panel, etcétera. ¿Cómo se gana un debate desde cámaras bajas? Es súper importante tener una extensión, o sea, tener una extensión ganadora.
ojo con esto, porque las cámaras bajas no ganan simplemente por ejemplo, tener una extensión sobre su cámara alta. La extensión tiene que ser mejor y tiene que ganarle también a las otras bancadas. Y a partir de ahí juega lo que les habíamos dicho sobre que existen normalmente dos tipos de extensión. La extensión por análisis y la extensión por respuesta. La extensión por análisis es cuando yo identifico que mi cámara alta se equivocó en algo, no llenó bien, no justificó bien X clash, no justificó bien su argumento, los impactos no están probados, y yo le digo al panel, mira, ojo como ellos no terminaron de explicar esto era importante por esto, yo lo voy a explicar, y si lo explico y lo pruebo bien, le estoy ganando a mi cámara alta, y bueno, luego vienen las comparativas con oposición. Por otra parte, la extensión por respuesta es cuando tú identificas que tu cámara alta contraria, por ejemplo, si yo soy baja de gobierno, identifico que alta de oposición vence con mucho margen a mi alta, entonces yo me dedico a responder el caso de alta de oposición y decir cómo oposición está equivocado, cómo no se da, tener mejores análisis, etcétera. Adecuo mi extensión para que se compare directamente con el caso que está ganando en la comparativa de altas. ¿Por qué? Porque esto lo que me va a hacer es ser más relevante dentro del debate y que estoy respondiendo directamente a ese equipo fuerte. Legitimar la extensión es básicamente hacer explícita tu extensión y por qué tu extensión existe, es mejor y se prepondera. Y por último, es súper importante tener las comparativas con los equipos, ¿no? Esto es más que todo trabajo del látigo, pero también lo puede hacer el extensionista. Como tú ya tienes la información de todos los casos y tú ya sabes qué fue lo que sacaron todas las cámaras, tú puedes hacer ponderaciones explícitas mucho más fáciles y decir, baja de gobierno, nosotros de baja de gobierno quisimos probar esto. Baja de oposición quiso probar esto. El caso de baja de oposición se cae por esto, esto y esto. ¿Cómo le estamos ganando a baja de oposición? Por esto, esto y esto. Ahora con alta de oposición, voy y hago las refutaciones y las comparativas con cada cámara. Utilicen la información que tienen sobre cada una de las cámaras, identificando los huecos argumentativos y metiéndose de plano con ellos y explicando cómo tu caso le gana al debate. Algo que había ocurrido, por ejemplo, en debates del proceso de selección es que venía el látigo y resolvía todas las comparativas del debate. Y decía, y la alta de oposición le gana a la alta de gobierno por esto y tal, no sé qué. Eso no es lo que tiene que hacer un látigo. A un látigo solo le importa cómo su cámara, yo desde baja de gobierno o desde baja de oposición, le estoy ganando a todas las cámaras. No me importa quién gane el choque de altas, me importa a mí ganar todos los choques. Entonces, en cámaras bajas hay que ser como que tajante respecto a las comparaciones porque ya tienes toda la información respecto a las cámaras. Ok. Si no hay dudas con bajas, seguimos. Carlitos. Ok. Dinámica de pareja. Esta parte es importante, sobre todo cuando ustedes no han trabajado directamente con una pareja en específico. Es muy importante tener una buena dinámica de pareja porque eso te asegura, por ejemplo, tener como que un buen prep time, un buen trabajo de mesa, como que apoyo, ¿no? ¿Verdad? En primer lugar, ¿cómo tener una buena dinámica de pareja? Ser muy honestos durante el prep time. ¿A qué se refiere esto? Tú tienes que ser muy honesto con tu pareja respecto a que si entiendes la emoción y si entiendes las ideas de tu pareja. Por ejemplo, ponte que sale una emoción que tu pareja domina muy bien el tema, pero tú no sabes mucho sobre ese tema. Tú tienes que ser muy honesto respecto a las dudas que tú tienes respecto a la emoción y cómo tu pareja te puede ayudar a resolverlas para que tú puedas entender la emoción. Porque son un equipo al final y son dos discursos. Y si uno de los discursos no entiende realmente de qué va la emoción, es muy poco probable que pueda tener buenos análisis. Entonces tú tienes que ser muy claro con tu pareja de, mira, no entiendo esto, mira, no entiendo esto, o sea, explícamelo. Porque además esto es súper útil, porque muchas veces, por ejemplo, si alguien de la pareja maneja muy bien el tema, a veces puede llegar a asumir dentro del debate que la mayoría de las personas saben sobre ese tema y que van a manejar la información que esa persona traiga. Y muchas veces eso no es así. Entonces, cuando tu pareja te plantea dudas respecto a qué es lo que está pasando y de qué va la emoción, a lo mejor el panel y las otras cámaras van a tener las mismas preguntas. Si tú respondes esas preguntas y esos análisis dentro de tu discurso, tu caso queda mucho más claro y es mucho más fácil de entender. Y a partir de ahí quedas mucho más explícito a que, por ejemplo, tú saques un montón de análisis que, ok, podrían estar muy buenos, pero si no los entiendo y no sé de qué van, entonces como que no sé.
Y lo otro con lo que hay que ser muy honesto con tu pareja es respecto a si entiendes o si no entiendes sus ideas. ¿A qué se refiere esto? Estamos en prep time y mi pareja me dice, mira, podríamos sacar un caso sobre esto y el mecanismo es este y tal, no sé qué. Si tú no entiendes el caso y si tú no entiendes a dónde quiere llegar a tu pareja o el impacto, es muy poco probable que tú puedas ayudarlo a desarrollar esa idea o a entender como que esa idea cómo se prepondera. Imagínate, por ejemplo, que tú eres el primer orador y tu pareja es la que te da la idea. Si tú no entiendes esa idea, ¿cómo tú la vas a desarrollar? ¿Cómo tú vas a argumentar y justificar esa idea con algo que no sabes? Si tú eres, por ejemplo, el segundo orador y la idea se le ocurre a la primera persona, ok, pero tú desde el segundo orador vas a tener que explicar cómo esa idea o ese argumento era lo más importante, lo que quedó mejor probado. Y si tú no lo entendiste, entonces primero es poco probable que el panel también lo haya entendido y segundo, no vas a poder cumplir tu rol de manera efectiva. Y por eso es súper importante que sean muy honestos y muy claros. En segundo lugar, llegar a acuerdos con el caso, el prep time y el trabajo en mesa. Esto es lo que venía diciendo desde cámaras altas y desde cámaras bajas, cómo es importante llegar a acuerdos respecto a que cuando ustedes lleguen al debate, ustedes tienen que estar en la misma página respecto a cuál es el caso, cuál es la estrategia y qué es lo que van a decir. Ojo, cómo el trabajo de mesa es muy importante, porque el trabajo de mesa es, por ejemplo, cuando el primer orador está construyendo, completando el caso, si soy, por ejemplo, extensionista o líder de oposición, o, por ejemplo, cuando el látigo está haciendo sus respuestas y construyendo sus comparativas, como que ese trabajo es súper importante y es importante esto que les digo abajo de apoyo en el trabajo de mesa, updates, es muy importante que durante el debate, por ejemplo, si soy cámara baja, me voy actualizando con mi pareja respecto a cómo va el caso. Por ejemplo, si la cámara alta sacó la gran mayoría del caso que habíamos planeado, entonces tenemos que hablar de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a resolver. Obviamente esas conversaciones se tienen en un tono bajo porque hay alguien que está dando su discurso, pero es importante que tengan esos updates y ese apoyo en el trabajo de mesa. Por ejemplo, si el primer orador está muy enfocado haciendo el caso y quiere atender a las respuestas para que el caso sea más comparativo, el segundo orador sí que está prestándole más atención al debate porque está haciendo sus refutaciones. Le pregunto a mi pareja, oye, ¿qué dijo esta cámara? Oye, ¿de qué va su caso? O sea, resúmeme la premisa, pues, para que tú puedas de alguna manera ser mucho más efectivo respecto a tu cumplimiento de rol. Recordar que ustedes son un equipo y deben tratarse como tal. Si quedan de primeros en un debate, quedaron de primeros los dos. Si quedaron cuartos en un debate, quedaron cuartos los dos. No sirve de nada salir de un debate molestos y culpabilizar a la otra persona y decirle, es que si hubieses dicho esto o si hubieses hecho lo que te dije, el resultado hubiese sido distinto. ¿Por qué? Porque eso no va a cambiar el resultado, ya el resultado es el que es. Y en segundo lugar, fíjense cómo eso podría, por ejemplo, afectar como que el ánimo de esa persona y si vienen más rondas en el torneo es importante que tú entres a cualquier ronda que viene con la mejor actitud posible. Y entonces a partir de ahí, si tú entras en dinámicas de culpabilización, de compararse, es que yo lo hice mejor que tú y tal, y tú eres el que no está sirviendo y tienes que mejorar y mejorar y mejorar, simplemente le estás poniendo presiones a tu pareja y eso no es bueno porque al final son un equipo y van a seguir siendo un equipo hasta el final del torneo. Entonces, ojo, esto no quiere decir que no puedan ser críticos con su pareja, que no les puedan decir, oye, creo que a lo mejor podrías hacer esto para la próxima, o creo que el caso en general, no solo tu discurso, sino también mi discurso, hubiese quedado mejor si hubiésemos hecho esto, pero que el feedback sea siempre constructivo y con ánimos a mejorar y no a culpabilizarse por un resultado que ya no pueden cambiar. Y por último, este es un tip más que todo para los segundos oradores, el discurso que ustedes tienen que escuchar con más atención es el de su primer orador. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a su primer orador le quedan huecos argumentativos, tiene fallas, queda vulnerable a respuestas, algo que no le dio tiempo de explicar, tú no te puedes confiar simplemente de que él lo hizo como lo planearon en el prep time y que todo va a salir perfecto. Tú desde el segundo discurso tienes que salir a solucionar esos problemas y que el caso quede como que lo más compacto posible. Al final como que el primer orador pone las bases y el segundo orador es el que le termina de poner el cemento bien para que quede como que compacto y que quede bien, pues. Entonces, no, yo desde el segundo discurso no puedo decir, ya va a pasar mi pareja, yo sé que mi pareja va a decir esto, no le voy a prestar atención, voy a hacer las refutaciones. No, porque si tu pareja, por ejemplo, se queda sin tiempo, se queda corto, queda algo que no está lo suficientemente bien explicado, entonces tú no te puedes agarrar de eso. Tú tienes que ir y llenar esos huecos o incluso explicar cómo lo que él dijo ya es suficiente para ganar la comparativa, etc. Entonces, eso sería con la dinámica de pareja. Carlitos, porfis, pásala.
Ok, toma de notas. ¿Cómo hago que mis notas sean mucho más efectivas a la hora de dar mi discurso? En primer lugar, voy a ir primero con el cuadrito verde. Las notas siempre tienen un estilo personal. Es decir, tú tienes que llegar a un estilo y que te haga sentir cómodo y que como que cumpla con tus necesidades y lo que tú quieres hacer dentro del debate. Sin embargo, hay cosas que tienen que tomar en cuenta. En primer lugar, mi estilo de toma de notas tiene que depender de que si soy primer orador o si soy segundo orador. Porque si soy primer orador, probablemente priorizo tener el caso escrito, ¿verdad? Las justificaciones, la mecanización, la métrica, las caracterizaciones. Y si soy segundo orador, probablemente tengo una toma de notas más de flow del debate, de qué es lo que están diciendo las demás cámaras, cómo respondo yo a eso, cómo mi caso está mucho mejor dentro de la comparativa, etc. Es importante que empiecen con sus notas al momento del prep time. Esto sobre todo para cámaras bajas y segundos oradores en general. ¿Por qué? Porque es importante que si por ejemplo tú tienes una idea, tú la notes, la desarrolles, la escribas, porque si te esperas a que tu discurso o te esperas a que ya hayan pasado 20 minutos del debate, probablemente se te va a olvidar. Entonces es importante que la tengas como que bien anotadita, ¿verdad? Y que tengas una estructura después del prep time de cómo vas a llevar a cabo tus notas. Normalmente cuando tú sales a debate sin notas y tú dices, ah, no, yo soy látigo de oposición, entonces yo simplemente voy a esperar a que los demás hablen y lo anoto y refuto y listo. Ok, pero si por ejemplo no te da tiempo de hacer las refutaciones completas, si por ejemplo tú algo que pudiste haber hecho en el prep es eso, sacar el contracaso, decir, imagínate qué es lo que van a decir los otros equipos y empezar a sacar pre-refutaciones para que las respuestas ya las tengas hechas, para reducirte el trabajo en mesa y que pueda ser mucho más efectivo. Y en último lugar, tienen que ser notas que sean fáciles de consultar durante el discurso. Es decir, no puede pasar que tú en el discurso te pares en, no sé, cada 15, 20 segundos porque no entiendes tu letra, porque no entiendes por dónde vas, porque no sabes qué es lo que está pasando, porque no sabes a qué idea quieres llegar, porque no sabes qué viene después. Es importante que tú estructures tu discurso, ¿verdad? Y que el flow de las notas sea algo legible durante el discurso, ¿verdad? Y que tú lo puedas utilizar. Un tip o recomendación que yo les doy, algo que yo siempre he hecho y que siempre me ha servido, es que yo utilizo colores. Por ejemplo, yo soy segundo orador, yo hago discursos de bíceps y de látigos. Entonces yo lo que hago es que cuando utilizo dos colores, y entonces en un color escribo, por ejemplo, las premisas o el caso resumido de cada una de las cámaras, ¿verdad? O sea, no letra por letra, palabra por palabra, qué es lo que están diciendo, porque eso es innecesario, ¿verdad? Eso es lo que hace es perderte, sino qué es lo que quieren probar. Ok, oposición quiere probar efectividad. Y lo probaron con mecanismo 1, mecanismo 2, mecanismo 3. Y con otro color anoto mis respuestas. No por esto, análisis de relevancia, lo comparo con mi caso está mejor por esto y tal, no sé qué. Y a partir de ahí yo, en mi discurso, yo sé que, por ejemplo, lo negro es cuando yo voy a abanderar o voy a flaguear, ojo panel, la oposición quiso probar tal cosa. ¿Cómo respondemos? Y me voy a mis anotaciones rojas, que son fáciles de identificar. Yo lo que hacía al principio era que dividía la hoja en 4 partes, ¿verdad? Como ven ahí, y cada cuadrante, esto era por ejemplo cuando soy látigo, cada cuadrante era para una cámara, alta de gobierno, alta de OPO, baja de gobierno, baja de OPO. Supongamos que yo soy baja de gobierno. Entonces cada cuadrante lo dedicaba para las respuestas a cada una de las cámaras, ¿verdad? Y el cuadrante que corresponde a mi cámara, en este caso baja de gobierno, lo utilizaba para escribir cuál era mi caso, las comparaciones explícitas o si por ejemplo me había quedado sin espacio en otro de los cuadrantes. Mi pareja, que es primera oradora, ella también utiliza colores, ¿verdad? Y por ejemplo, las partes del flagging, de caracterización, mecanismos, etcétera, los pone como títulos y subtítulos, y la otra parte, la mecanización, justificaciones, etcétera, lo hace en otro color para que sepa cómo identificarlo durante el discurso. En fin, vean cómo se organizan, encuentren un estilo personal, les podemos dar feedback, pero es importante que cumplan como que con estos criterios. Carlitos. Ok, por último, estructura del discurso. Les dejo esta frase. Siempre estructuro mi discurso en función de lo que venga o haya pasado hasta ahora en el debate. Identifico las fallas, vacíos y explico por qué las voy a solucionar. Los planes de prep time se caen y tengo que aprender a lidiar con eso. Es decir, hay un solo discurso en todo el debate que va a salir exactamente como tú lo planeaste.
y es el discurso del primer ministro, porque esa persona habla primero. De resto, tú lo que tienes es que antes de ti vino un discurso que te dio información, que te dio características del caso, que te dio mecanismos, que te dio justificaciones con las que tú tienes que lidiar, con las que tú tienes que responder, independientemente de que si eres primero o segundo orador. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tienes un análisis mucho más comparativo y que es mucho más efectivo dentro del debate e involucrarte con lo que están diciendo las otras personas. Entonces, los planes de prep time se caen. La forma en la cual yo visualicé mi caso en cámaras bajas de prep time no es así porque mi cámara alta sacó X y Y puntos y tengo que saber adaptarme a eso. Entonces, tengo que estructurar mi discurso siempre en función de lo que haya ocurrido y no querer apegarme a un plan que, por ejemplo, no me vaya a servir para ganar el debate. Yo siempre tengo que adaptarme a la mejor estrategia que me permita superar a las demás cámaras. Y eso se logra adaptándome a las situaciones que enfrento dentro del debate. Listo. Carlitos. Ok. Vamos con la parte de los torneos. ¿Qué es lo que va a ocurrir en un torneo? Les voy a explicar 4 cosas. La estructura de rondas abiertas y cerradas, el sistema de puntuación, que es un break y rondas eliminatorias, y esta parte de feedback en realidad la eliminé, pero bueno. La primera frase, los torneos deben afrontarse con la mentalidad adecuada. Los torneos son muchas veces un juego de quién es el que logra aguantar más tiempo dependiendo de la cantidad de rondas. El torneo no lo gana el que llegue primero, el torneo lo gana el que llegue de mejor forma y el que llegue con la mentalidad más adecuada. Vamos a empezar. Carlitos. Ok, estructura de un torneo. Aquí todos sabemos que, por las prácticas que han ocurrido, en un debate vas a encontrar a 4 equipos. Obvio. ¿Qué es lo que ocurre en un torneo? En un torneo encuentras a muchos más equipos que se organizan en salas de debate a lo largo de rondas preliminares. ¿Qué significa esto? En un torneo tú vas a encontrar una cantidad ilimitada de equipos, ¿verdad? Que se organizan en salas, eso, de 4 equipos, porque para ocurrir un debate tienen que estar 4 equipos. Esto quiere decir que, por ejemplo, un torneo que tiene 36 equipos va a tener 9 salas, porque 9 por 4, 36. Un torneo que tiene 16 equipos va a tener 4 salas, porque 4 por 4, 16. Las rondas y el torneo tiene normalmente entre 3 y 9 rondas preliminares. En las rondas preliminares participan todos los equipos. Todos los equipos que se inscribieron en el torneo participan en las rondas preliminares. Esa es la diferencia con las rondas eliminatorias, que aquí participa todo el mundo. Las rondas preliminares son básicamente entre 3 y 9 debates que se hacen con la dinámica que ya nosotros conocemos. Se lanza el draw, la moción, el prep time, se hacen los discursos, etc. Las rondas preliminares se dividen en 2, rondas abiertas y rondas cerradas. ¿Por qué? ¿Qué son las rondas abiertas? Las rondas abiertas son aquellas en las cuales el panel de jueces revela y explica el resultado del debate. Es decir, lo que ocurre normalmente en las prácticas. Se hace el debate, el panel de jueces delibera y les decimos, miren, en primer lugar quedó alta de oposición, baja de oposición, alta de gobierno. Ese es el blue del debate y te lo explico. Por el contrario, en las rondas cerradas, el panel de jueces sí delibera y sí llega a un resultado, pero no se lo dicen a los equipos y tampoco lo explican. Y los equipos nunca saben de qué lugar quedaron como que en esas rondas cerradas. Las rondas cerradas ocurren al final del torneo y normalmente son 1/3 de las rondas totales. Por ejemplo, un torneo de 3 rondas preliminares como el TIUT son 2 rondas abiertas y una ronda cerrada. Un torneo de 9 rondas como se mueve son 6 rondas abiertas y 3 rondas cerradas en las que tú no te enteras de en qué posición quedas. ¿Y por qué se hace así de rondas abiertas y cerradas? Tiene que ver con el sistema de puntuación. Carlitos. Ok, en las rondas preliminares son las rondas en las cuales los equipos acumulan puntos. Hay 2 sistemas de puntuación en Parlamento Británico: puntos de equipo y puntos de persona oradora. Los puntos de equipo tienen que ver con la posición del debate. En un debate, el primer lugar de esa ronda gana 3 puntos. El segundo lugar gana 2 puntos. El tercer lugar, 1 punto.
Y el cuarto lugar no suma nada. Y adicionalmente existe un sistema de puntos de persona oradora que es con una escala que está definida, que es básicamente que en una escala del 50 al 100 se evalúa individualmente el discurso de cada persona oradora en función de su desempeño. Los criterios son, por ejemplo, la suficiencia en los análisis, qué tan vulnerable queda el discurso, cumplimiento del rol, etcétera. Es una tabla que está definida. ¿Cuál es la acotación aquí? En un debate, ¿verdad? Termina el debate y yo asigno las posiciones, baja de gobierno, del primero al cuarto. Yo le voy a asignar una puntuación de puntos de persona oradora a cada uno de los 8 oradores de el debate, pero guardándola con la salvedad de que la sumatoria, el total de los puntos de un equipo, tiene que corresponder con su posición dentro del debate. Por ejemplo, un equipo que queda en primer lugar, que le pongo 77 y 77 a las dos personas, eso suma 154 en total, porque es 77 del primero y 77 del segundo. Si ese equipo quedó en primer lugar y con 154 puntos de persona oradora, los demás equipos, con su sumatoria total, no pueden superar al equipo que quedó por encima de ellos. Esto porque básicamente los puntos de persona oradora son en base a tu desempeño, y si tú tuviste un mejor desempeño y ganaste el debate, entonces tienes mejores puntos de persona oradora. Entonces es contraintuitivo pensar que un equipo que quedó de cuarto, en total, en su sumatoria, va a tener mejores puntos del equipo que quedó de primero. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir, por ejemplo, que una persona de un equipo que está por debajo de otro equipo no puede tener los mismos puntos de persona oradora. Por ejemplo, pongamos que en el equipo que quedó de primer lugar es 77-77, son 154 puntos. Y vamos a poner que el segundo lugar es 77-76. Eso en total es 153 puntos, es un punto de persona oradora menos, están por debajo de ese equipo, pero noten que una de las personas de ese equipo igual también tiene un speaker point de 77. Es decir, con eso no hay problema, mientras siempre se mantenga la sumatoria total de acuerdo a la escala del COL. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir de ahí se saca el ranking de los equipos. Y porque anteriormente les dije sobre las rondas abiertas y cerradas. En general, tú en ningún momento del torneo tú sabes tus speaker points, eso nunca te lo dicen ni en abiertas ni en cerradas, pero como en rondas cerradas no sabes cuántos puntos estás sumando porque no sabes de qué posición quedaste, eso se hace para que los equipos no puedan ir calculando en qué posición están dentro del ranking de los demás equipos y que simplemente se revele al final. Por eso se hacen las rondas cerradas. Y ya les voy a explicar por qué es importante ese ranking de los equipos. Carlitos, pásala. Ok, luego de que terminaron las rondas preliminares, abiertas y cerradas, se saca el ranking de los equipos. Y a partir de ahí esto es el break que se saca que van a participar en rondas eliminatorias. Los equipos que pasan el break dependen de la magnitud del torneo. Por ejemplo, hay torneos que tienen que es el break es que van a pasar los primeros 8 equipos, los que queden en los primeros 8 puestos. Hay otros torneos que son los primeros 16 equipos. Hay otros torneos que son los primeros 32 equipos. Por ejemplo, para el TIUT, lo que va a ocurrir es que van a pasar los mejores 4 equipos porque es un torneo pequeño. ¿Cómo se hace ese ranking de los equipos cuando terminaron las rondas preliminares? En primer lugar, puntos de equipo. El primer criterio siempre es puntos de equipo. Es decir, un equipo que en total suma 9 puntos se posiciona por encima de un equipo que tiene 8 puntos. Eso siempre es así. Si yo tengo 9 puntos en total de las rondas, yo voy por encima de ti que tú tienes 8 puntos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay empate en los puntos de equipo? Entonces se posiciona por encima el equipo cuya suma de speaker points sea mayor. Es decir, yo voy a agarrar todos los speaker points que sumaste en las rondas preliminares, los voy a totalizar y voy a decir cuál es el equipo que tiene mayor cantidad de speaker points y ese equipo se sobrepone. Por ejemplo, si dos equipos tienen 8 puntos, pero en total uno de esos equipos tiene 350 puntos de persona oradora y el otro equipo tiene 345, se sobrepone el equipo que tiene 350 puntos. Ojo, esto no quiere decir que aquí es importante como que la relevancia de los criterios. Si yo, por ejemplo, soy un equipo de 9 puntos, que tengo 350 puntos de persona oradora,
y hay otro equipo de 8 puntos que tiene 380 puntos de persona oradora, igual me sigo sobreponiendo yo porque tengo 9 puntos. Entonces el primer criterio siempre son los puntos. Por último, si estamos empatados en puntos de equipo y en total de puntos de persona oradora, que casi sucede, hay un tercer criterio que es la según que se hayan sacado en las rondas preliminares. Si por ejemplo exactamente los dos equipos, 8 puntos y 350 speaker points, si yo por ejemplo gané 2 debates y tú ganaste solo un debate, entonces me posiciono yo por encima porque yo gané más debates. Yo quedé de primero más veces. Y así. Y así es como entendemos cuáles son los equipos que pasan al break. Así es como los rankeamos. Por eso en las rondas cerradas no se dan los puntos de equipo para que tú no puedas sacar cuáles son los puntos de equipo y cómo está el ranking. Y a partir de ahí, los equipos que pasan al break son los únicos que pueden participar en rondas eliminatorias. Los equipos que no pasan el break ya están eliminados del torneo. Carlitos, pásala. ¿Qué es lo que ocurre en rondas eliminatorias? Dependiendo del torneo y la cantidad de equipos que haya, va a haber cierta cantidad de rondas eliminatorias. Por ejemplo, en un torneo que hacen break 8 equipos, es decir, se hace un break a semifinales. ¿Por qué a semifinales? Porque cuando hacen el break, los 8 primeros equipos, ¿verdad? Los equipos se organizan en 2 salas, porque 8 entre 2, 4, van 4 equipos para cada una de esas salas y se hace un debate de semifinales que se hace igual que siempre. Se lanza una moción, un draw, etc. Las dos salas debaten la misma moción y se hace como que con normalidad. Esas salas de rondas eliminatorias tienen una llave específica de cómo se arman. Depende de la posición de break. Por ejemplo, cuando se hace un break a semifinales, la primera sala es el equipo que breakeó primero, el equipo que breakeó de último, de octavo, y los dos del medio, es decir, el cuarto y el quinto. Y la otra sala es el segundo, el tercero, el sexto y el séptimo. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque así te aseguras de beneficiar a los equipos que están breakeando de primeros. Porque el equipo que quedó de primero en el ranking, literalmente en su ronda eliminatoria se tiene que enfrentar con el equipo que está de último y con los dos del medio. Y a partir de ahí tú buscas ese balance en las salas, pero que haya como que cierta recompensa por estar mucho más arriba en el ranking porque te tocan contra equipos que están más alejados de ti. Se hace la ronda eliminatoria, por ejemplo, de semifinales. Y lo que ocurre en esa ronda eliminatoria es que el panel de jueces selecciona al primer y al segundo lugar. Es decir, los 2 primeros lugares de cada ronda, 2 más 2 son 4, esa es la sala de la final, se hace la ronda de la final y el equipo que gane este debate de la final gana el torneo. Básicamente, ¿esto qué implica? Que no necesariamente por quedar de primero en el ranking, tú ganas el torneo porque igual faltan los debates de rondas eliminatorias. En un torneo que es, por ejemplo, a semifinales, tienes que quedar de primero o segundo en las semifinales y ganar la final para ganar el torneo. En un torneo que es a cuartos de final, son 4 salas en cuartos de final porque breakean 16 equipos. Eso se reduce a 2 salas de semifinales porque pasan los 2 primeros de cada sala, 8 equipos, y eso se reduce a una sala de 4 equipos. Y siempre pasan los 2 primeros lugares. Ok, pásale, Carlitos. ¿Qué implicaciones tiene esto? 1. Estrategia en rondas preliminares. Lo que les venía diciendo. Siempre es preferible tener un segundo o un tercer lugar que un cuarto lugar, porque el cuarto lugar no suma nada. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, que en un debate es como que muy difícil ganarlo, es muy difícil que yo le pueda ganar a mi cámara alta, es muy difícil que yo le pueda ganar a alta oposición desde baja de gobierno, es preferible que tú arriesgues esa comparativa y expliques cómo le ganas a los otros 2 equipos o al otro equipo que queda, para que tú puedas sumar y que tú tengas más posibilidades de meterte dentro del break, porque muchas veces el break se define eso por los puntos de equipo y sacar mejores puntos de persona oradora porque a veces también se define por eso. Entonces, no todos los debates se ganan y es mucho más entrar en un debate de rondas preliminares pensando tengo que sumar puntos en lugar de
tengo que quedar de primero. Porque a veces arriesgándote mucho por querer quedar de primero, estás arriesgando el segundo lugar, quedas de tercero o de cuarto y no estás sumando nada. En segundo lugar, las rondas preliminares son, a pesar de que son aleatorias respecto a las posiciones que te tocan, tienen power match al momento de armar las salas. Por ejemplo, en un torneo como el TIUT, que son solamente 2 salas, lo que significa el power match es que para la siguiente ronda las salas se arman de acuerdo a los puntos que tengan los equipos. Por ejemplo, cuando se hace la primera ronda del TIUT, que son 2 salas, en las 2 salas alguien va a quedar de primero, segundo, tercero, cuarto. La siguiente ronda, en una sala van a estar los 2 primeros y los 2 segundos, y en la otra van a estar los 2 terceros y los 2 cuartos. Los equipos que tienen cantidades similares de puntos se enfrentan entre ellos para asegurar condiciones como que de justicia a lo largo del torneo. Y fíjense cómo al final es un juego como que de subir y bajar, porque en esa sala de los que quedan de primera ronda, primeros y segundos, alguien en esa sala va a tener que cuartear. Alguien va a tener que quedar de último y va a bajar de sala y va a hacer como que ese power match constante entre los equipos. Evitar un cuarto a toda costa, lo que les decía. No tengo que ganar todos los debates, necesito sumar. Y por último, que cuando me enfrento a rondas eliminatorias, solo tengo que vencer a 2 equipos, porque solo tengo que quedar o de primero o de segundo para pasar. Esto cuando son rondas eliminatorias como cuartos, semifinales, etc. Cuando es la final, sí tengo que ganar el debate y tengo que ir a matar, porque el que gane ese debate literalmente gana el torneo. Esto, por ejemplo, significa que si tú, por ejemplo, un equipo que queda de primero en el break y que pasa de primero, capaz no gana el torneo porque no pasa en semifinales o pierde la final, y eso hace que incluso equipos que breakean mucho más abajo tengan oportunidades todavía de ganar el torneo. ¿Cómo va a ser el TIUT del 18 de noviembre? El TIUT tiene 3 rondas preliminares, es decir, son 3 rondas en las que todos los equipos participan, 2 abiertas y 1 cerrada, y el break es a la final, es decir, pasan los 4 primeros equipos y el equipo que gane ese debate gana el torneo. Pedro, cuéntame. No, justo iba a hacer esa pregunta del TUD y la respondiste al instante que levanté la mano. Ok, maravilloso. Eso es lo que ocurre dentro de un torneo. ¿Alguien tiene dudas respecto al funcionamiento de un torneo? ¿Todo claro? Ok. Carlitos, pásala. Ok, para finalizar está como que este espacio de dudas. El día de ayer que hice el taller presencial como que nos quedamos hablando de algunas cosas que ustedes tienen que tener presentes para el TIUT y que tienen que manejar, y si no las manejan bien, como que preguntarle mucho a sus mentores, o si tienen una duda puntual ahorita me la pueden hacer. Los tipos de emociones, cómo trabajar con emociones políticas, emociones de análisis, emociones de lamentar, emociones de actor, qué diferencia tiene cada una, los modelos de argumentación, el AREIL, el API, las distintas capas de refutación que existe y las otras implicaciones del formato, los modelos y contramodelos, lo que es el FIAT, contrafácticos en emociones de lamentar, los roles de equipos, por ejemplo, el discurso de extensionista, de látigo. ¿Alguien tiene alguna duda puntual ahorita que le surja respecto a cualquiera de estas cosas? ¿No? Ok. Entonces, cualquier cosa estamos todavía disponibles. Nos pueden escribir por el grupo del proceso de selección o directamente a sus mentores o a mí si tienen dudas. Este taller igual va a estar grabado. Eso sería como que todo el taller. Y básicamente les deseo mucho éxito en el TIUT. Nos vemos el 18 de noviembre. Las prácticas, va a haber una última práctica el día de mañana y probablemente tengamos una práctica más presencial el día miércoles. Y esa sería como que la última práctica oficial del proceso para que lleguen al TIUT como que lo más listos posibles. 18 de noviembre. Bueno, eso sería todo el taller.